La lectura para el devocional de este día la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, desde el versículo 14 al 34. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo: Enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, la tomó de la mano y la levantó, y luego la dejó la calentura y le servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Leemos en el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Durante esta semana hemos de alterar el orden histórico de los acontecimientos ocurridos en la vida del Señor, en razón de que consideramos interesante estudiar como lección dominical la adoración que debe tributarse a Dios. Y ello fue enseñado por el bendito Salvador a la mujer samaritana cuando pasó por allí en viaje a Galilea. En consecuencia, en primer lugar, debiéramos referirnos a ese relato y luego a lo sucedido en su tierra natal. Sin embargo, este cambio no ha de alterar la bendición que podemos experimentar a través de la lectura y meditación de la Santa Palabra. En este caso nos encontramos con el mensaje que Cristo daba a los hombres y que causaba tanta admiración en ellos. A este respecto, podemos afirmar que se trataba de la palabra de Dios, y esa era la razón por la cual tenía una tremenda autoridad sobre los oyentes. Humanamente, el Señor era semejante a nosotros, de manera que, para que sus dichos lograran estas manifestaciones, era necesario que permanentemente estuviera en un todo sometido a la divinidad. En consecuencia,
Cuando nosotros hablamos con la gente o predicamos el Evangelio, cualquiera sea el auditorio que tengamos, el secreto del éxito es muy sencillo para entender, aunque quizá muy dificultoso para experimentar. Debe hablar el Espíritu Santo a través nuestro, para lo cual es necesario que primero lo haga con nosotros y que luego estemos entregados a Él, para que nos utilice como sabe y desea. Solamente así la gente se admirará de nuestra doctrina, y eso podemos comprobarlo en este día. ¿Estamos dispuestos a hacerlo?